Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de el podcast Personajes Estelares, este podcast de República, en esta su primera temporada sobre personajes chilenos del siglo XIX. Ya hemos conversado sobre personajes bastante importantes y hoy día el que nos convoca es José Miguel Carrera. José Miguel Carrera nació en Santiago el 15 de octubre de 1785, proveniente de una de las familias más ilustres del reino. Fue un espíritu intrépido y ambicioso que se enfrentó al poder establecido por la corona española en suelo americano, desplegando desde muy joven un liderazgo disruptivo, enfrentándose incluso a otros próceres patriotas como Bernardo Higgins. Peleó bajo las órdenes del rey de España contra las fuerzas napoleónicas, regresando a Chile en julio de 1811 y rápidamente se erigió como figura principal del movimiento independentista. Protagonizó sendos golpes de Estado que consolidaron su poder. Primero reconfiguró el Congreso, luego estableció un gobierno triunviral junto a Bernardo Higgins y a Gaspar Marín. En su breve mandato impulsó el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, decretó la libertad de vientre, fundó la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional, que hoy forman parte del legado institucional de la nación. Sus tensiones con otros líderes y las derrotas militares, sobre todo la de Rancagua en 1814, lo llevaron finalmente al exilio. Fue fusilado en Mendoza el 4 de septiembre de 1821 junto a sus hermanos. Y para conversar sobre este personaje tan interesante está con nosotros Cristóbal García Huidobro, que es historiador y académico. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias José Francisco. Feliz de estar acá. Cuéntame, vamos, entremos dos poncharadas a la papa. Un personaje súper entretenido. Entremos en materia Ujú. con José Miguel Carrera porque José Miguel Carrera era muy joven cuando empezó a tener puestos de liderazgo, primero como una carrera militar muy activa. ¿Cómo llega a ocupar primero estas posiciones militares y después estas posiciones ya más políticas? Esto antes estaba como mucho más relacionado a la política con lo Claro, militar. a ver, bueno, en primer lugar, ¿por qué estaba en España para la época de la invasión napoleónica? Es porque el padre, don Ignacio de la Carrera, lo mandó a vivir a España. Era un cabro un poco desordenado, había tenido varios problemas, entonces era lo lógico que hacían las familias de recursos, ¿no es cierto?, de darle un escarmiento al hijo mandándolo lejos. En este caso lo mandaron a España con unos familiares. Y ahí parece que se enrieló bastante, pero también entró en contacto con otros americanos que tenían, llamémoslo de esta manera, ideas de avanzada, por no decir ideas rupturistas. Pero justo en ese momento viene la invasión napoleónica, en 1808, y Carrera se ofrece como voluntario dentro del ejército del rey que está prisionero de Napoleón en Francia, ¿no? El asunto es que Carrera asciende a sargento mayor, que era más o menos lo más alto que podía llegar un miembro de los hispanoamericanos, ¿no es cierto? Un español americano en el ejército de línea del rey. Pero ojo que ser sargento mayor es ser oficial, en el fondo. Y es herido ignominiosamente, no porque haya sido negligente, sino que le pegaron una herida en una parte poco feliz de la anatomía y se tuvo que venir el viaje completo de vuelta desde España, o lo licencian precisamente porque la herida era compleja. Lo licencian del ejército y se viene acostado de guata durante buena parte del viaje, ¿no? Y en ese viaje conoce a un personaje que también va a ser relevante para nuestra historia, que no lo hemos estudiado mucho, yo creo que merece más trabajo, ¿no? Que es George Robert Poinsett, que era ¿cómo se llama? El representante, el agregado comercial, es el nombre que se le ha dado, el jefe de la misión diplomática norteamericana en el Reino de Chile, porque hasta 1811 España y Estados Unidos eran aliados. Claro. No hay que olvidar que España ayudó a la independencia de los Estados Unidos. Entonces, tenían esta relación, tenían un tratado de amistad en 1798, en fin, entonces había muy buenas relaciones con los norteamericanos. Y hay que decirlo, claro, uno dice, mira, tenía 26 años cuando se hizo del poder en Chile. Ojo que tener 26 años en 1811 no es que fueras tan joven. Claro. Lo que pasa es que la esperanza de vida era menor, pero sí efectivamente Carrera tuvo valga la redundancia, una carrera o un decurso, ¿no es cierto?, político bastante meteórico, que tiene que ver también con sus hermanos. Luis y Juan José eran personas que ya estaban en Chile, ellos no viajan a España, y que se transforman por derecho propio en líderes militares, ¿no?
luego de la creación de la Junta de Gobierno en 1810. Y también está el personaje hasta cierto punto olvidado, pero cuando tú lees sus cartas tú te das cuenta de que hay bastante más intromisión, me estoy refiriendo a Javiera Carrera, ¿no es cierto? Que había bastante más intromisión de Javiera en los negocios políticos de lo que sus propios hermanos hubiesen querido, a pesar de que con José Miguel la relación era un poco más cercana, porque, y de hecho, yo me atrevo a decir que probablemente Javiera Carrera era una de las consejeras de su hermano José Miguel. Y también está el hecho de que cuando Carrera ya regresa a Chile en julio del 11, como tú bien lo decías, ¿no? Había un golpe de Estado en marcha que lo estaba orquestando un personaje que también merece más páginas en los libros de historia, que es el líder civil de la revolución en Chile, perdón, que era Juan Martínez de Rosa, que era penquista, bueno, mendocino, y casi toda su vida la había vivido en Penco, en la ciudad de Concepción. Y José Miguel Carrera le dice a sus hermanos, bájense, esta cuestión no se puede hacer así, y ese golpe se frustra, de hecho es muy triste porque se hace una pequeña protesta frente al edificio del hoy día Museo Histórico Nacional, que era donde se reunía el Congreso, y que no quieren nada más que esa protesta, y que es como una parte media triste y tragicómica del proceso de independencia chileno. Y ahí cuando uno profundiza en la figura de Carrera y como esta participación que tuvo en España en el ejército realista y cuando viene acá ya participando activamente en la independencia, Ujú. había una suscripción política a lo que estaba peleando, es decir, él, ¿Era monarquista, dices tú? claro, se sentía como español y por eso estaba ahí o era como... Mira, es directamente... difícil saberlo porque el material que existe de Carrera, primero fue ajustado por él. El diario de Carrera, que es muy conocido, en fin, fue escrito a posteriori, no con los hechos mientras estaban ocurriendo. Entonces no es un diario en el sentido estricto, sino que son una especie de memoria. Claro. Y evidentemente Carrera maquilla un poco la realidad para parecer como que siempre hubiera sido un revolucionario. Ahora, hasta donde se sabe, efectivamente tuvo contactos con logias republicanas y logias en el sentido no masónico, eso sí, con logias republicanas y también con algunos grupos de americanos en España que, en el fondo, para todas luces eran subversivos, ¿me entiendes? Ahora, ahí tampoco yo creo que estaba muy claro la idea de la independencia. O sea, el primer país en independizarse en América va a ser Venezuela en 1811, pero esto era porque ya había un movimiento dirigido por Francisco de Miranda, que va a ser el arquitecto de ese movimiento independentista venezolano, y Carrera yo no sé cuánto contacto habrá tenido con ese movimiento. Ahora, el que sí estuvo metido hasta las masas y era republicano hasta la pared del frente era Bernardo Higgins, que conoce a Miranda en el exilio de este último en Londres. Carrera probablemente no, pero debe haber coqueteado con algunas de estas ideas, con grupos de españoles americanos que estaban en Madrid, que era donde vivía él, ¿no es cierto? Y que deben haber tenido, bueno, más de alguna conversación. Claro. Y ahí a propósito de Bernardo Higgins, Ujú. ¿qué hay de cierto o de mito en esta relación que tenía Carrera con O'Higgins? De hecho, hubo una serie a propósito del Bicentenario, Ah, héroes, sí. Héroe, Sí, que donde hay una bofetada de sí, Carrera sí. a O'Higgins. Esos son muchas licencias creativas. Claro, claro, que me imagino que hay parte de eso, pero ¿qué tanto era esta tensión? Y si finalmente era una cuestión como de lucha de liderazgos o era una cuestión ideológica como se debería construir la independencia. Mira, yo creo que hubo un poco de ambas, pero antes de contestarte, hay que tener cuidado con algo. Existe una especie de cuasi religión en torno a Carrera y O'Higgins y efectivamente a su enemistad. Entonces hay gente que se viste con ropaje o'higginista y otros Claro. carrerinos, etcétera. Que es una tontera, creo yo, en primer lugar. O sea, esto ocurrió hace más de 200 años, supérenlo, o sea, no, ya fue. Y por otro lado, está este abanderamiento de casi cuasi barra brava, ¿no es cierto? De que no, que si tú estás con O'Higgins o tú estás con Carrera, es tal y cual cosa. Es una cuestión que absolutamente inane, que no merece mayor análisis. Ahora, yendo a lo que tú me preguntas, sí, ahí hay licencias creativas muy dramáticas, bastante grandes. Ahora, yo creo que en primer lugar, claro, Higgins tenía las cosas más claras que Carrera,
porque de hecho O'Higgins ya estaba metido con grupos independentistas en Chile antes de que Carrera llegara. O sea, sin ir más lejos, cuando se hace la elección del Congreso Nacional de 1811, O'Higgins escribe una carta muy notable a un amigo de él que le dice: mañana parto para Chile. Eso es lo primero, y él está en Penco. Eso significa que la gente en la provincia de Concepción no se consideraban Claro. chilenos. O sea, y era ir a Santiago. Santiago es Chile. Penco es Penco. Concepción es Penco. Pero Santiago es Chile. Y Penco no es Chile. Y en segundo lugar, en esa misma carta, si no me falla la memoria, o puede que sea una de la misma persona, pero escrita un poco antes, un poco después, creo que es la misma, porque le habla a este amigo de que se va electo diputado a Santiago. Él fue electo diputado por Los Ángeles, si no me equivoco, porque ahí era donde tenía la hacienda Las Canteras, una de las más grandes de Chile por lo demás. Y la cuestión es que le dice: yo creo que este ejercicio, ¿no? Este congreso, va a terminar en la nulidad más absoluta. Porque, en el fondo, lo que le está diciendo Higgins es que nosotros, los independentistas, los revolucionarios, no somos mayoría. Sacaron un 22% de los votos. La mayor parte del ejército, perdón, del Congreso del 11 era mayoritariamente casi un 50, un poco más, un 52% eran moderados. Eran gente que no quería la separación, pero quería una modificación del modus vivendi, ¿no es cierto?, entre la corona española y Chile, ¿ya? Y por otro lado, estaban los monarquistas, que son, no quieren ni un cambio, o sea, mantener las cosas tal y cual. Entonces, con tres cuartas partes del Congreso que no son tuyas, ¿no? Ahí efectivamente es muy cuesta arriba hacer cualquier modificación. Cuando Carrera llega a Chile, efectivamente ya viene imbuido de varias ideas revolucionarias, ¿ya? Ahora, si es absolutamente independentista o no, Carrera dice que sí, pero escrito ex post, ¿no es cierto?, en 1817, que es cuando escribe el diario en el fondo. Así que yo me permitiría dudar, pero de que sí tenía algunas ideas revolucionarias, eso lo vamos por cierto. Ahora, la relación entre O'Higgins y Carrera al principio no es mala, ¿ya? O'Higgins, según subordinado de Carrera, Carrera llega a convertirse en el comandante en jefe del ejército, ¿no es cierto?, chileno. Eso va a ser en el primer golpe de Estado que da en septiembre del 11. En realidad la gran disputa se da primero entre Carrera y Martínez de Rosa. Porque Martínez de Rosa es el líder civil, mientras que Carrera es un líder militar. Se ponen de acuerdo para hacer un golpe de Estado y finalmente Rosas termina perdiendo. De hecho, estuvimos al borde de una guerra civil incluso antes de ser un país independiente. O sea, terrible. Y por lo menos O'Higgins se mostró bastante obsecuente con Carrera, por lo menos hasta 1812. ¿Por qué? Porque en 1812 ocurre lo siguiente: al borde de la guerra civil entre Rosas y Carrera, que por lo demás Rosas tenía un ejército de 4.000 hombres y Carrera tenía un ejército un poquito más chico, pero igual importante, a O'Higgins lo mandan a negociar la paz con Martínez de Rosa. El gobierno de Concepción manda ¿cómo se llama?, un representante, y llegan a un acuerdo que es muy ventajoso para Concepción. Entonces Carrera le quita el piso a O'Higgins. Y entre medio de todo esto, un poco tiempo después, y producto de los vapuleos militares que le van a dar a Carrera, porque Carrera como militar dejaba bastante que desear. Yo no digo que O'Higgins haya sido mejor, pero por lo menos si yo me pongo a ver las batallas durante el periodo de la llamada Patria Vieja, entre el 13 y el 14, hay más derrotas de Carrera que victorias. Y hay una que es ignominiosa, que se da en el Roble, ¿no?, cuando Carrera tiene que salir arrancando a nado. O'Higgins, para salvar parte del ejército y que termina esto con una victoria, hace esta carga contra los españoles, o sea, el ejército del rey, que no era español, porque estaba conformado principalmente por chilenos, ¿sí? Hace esta carga y esta arenga, vivir con honor y con gloria, y logra salvar la batalla de Urrobol y se convierte en una victoria. Y a Carrera le quitan el mando del ejército. Entonces, y si a eso le sumas después lo que ocurrió en Lircay en 1814, con el famoso Tratado de Lircay, que ninguna de las partes, ni el ejército del rey ni O'Higgins, tenía intenciones de honrarlo, sino que estaban ganando tiempo, y Carrera entre medio se levanta porque era un caudillo carismático, en fin. Bueno, ahí tú tienes más o menos el campo sembrado para la odiosidad entre ambos, pero como te digo, es una odiosidad posterior.
no se da al inicio esa cuestión así cuando muestran esta cuestión cuando le pega a O'Higgins y dice guacho, y entonces no, más encima guacho, Riquelme, ese tipo de cuestiones que le decían a O'Higgins, es una cuestión más del siglo XX, Ah, mira. más que del siglo XIX. Eso tiene que ver porque las tasas de natalidad en Chile, o sea, las circunstancias de la natalidad en Chile eran idénticas a las de hoy. Más del 75% de los niños nacían fuera del matrimonio, así que Claro. no tenía que ver tanto con el origen de O'Higgins. Además, para eso O'Higgins podía cubrir su origen dañado, ¿no es cierto?, con la enorme fortuna que le dejó su padre. Así, claro. Y ahí a propósito de actores relevantes en esa época, uno que de hecho conversamos con Guillermo Barbeck sobre él, que es Manuel Rodríguez. Ya. ¿Cuál fue la relación de Carrera con Rodríguez? Porque ahí también hay un enfrentamiento conflicto entre Rodríguez y O'Higgins también. Sí, pero también entre Rodríguez y Carrera, de hecho, se quedan cortadas las relaciones. A ver, mira, a ver lo que ocurre es lo siguiente. Primero, Carrera y Rodríguez se conocían de la vida, así, porque eran vecinos. Carrera vivía al frente de Rodríguez, porque Carrera, la casa de los Carreras estaba donde estaba la Plaza de la Constitución. Todo ese solar era la casa de los Carreras. Y la casa de Rodríguez era donde vivía el Banco Central. Era una casa más modesta, porque la familia Rodríguez Ardoiza eran funcionarios de la corona, en fin, pero no tenían tierras ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, pero se llevaban bastante bien, Carrera y Rodríguez. Rodríguez se va a quedar en Chile, Carrera se va a España en su momento siendo adolescente. Rodríguez va a estudiar Derecho en la Universidad de San Felipe, se titula como bachiller, más no como doctor, que era en el fondo el título habilitante para poder ejercer libremente y enseñar en la universidad, que eso era lo que quería hacer Rodríguez por lo demás. Y cuando viene la revolución, ¿no? Se estalla los primeros atisbos de la revolución de la independencia a partir del 11, Carrera se contrata a Rodríguez como su secretario. Entonces es el ministro de Fe, de todo lo que firma Carrera. Hay cierto personaje que se ha dedicado a escribir historias secretas que le adjudica a Rodríguez cosas que dijo Carrera, que es un error, y además también pensar que Rodríguez pensaba lo mismo que Carrera también es un error. Y es un error porque llega un momento en el que Carrera manda a arrestar a Rodríguez, porque tienen un desencuentro importante y esa relación no se va a recomponer, al punto de que cuando cruzan ambos la cordillera y se refugian en Mendoza, después de Rancagua, Rodríguez va a decidir quedarse al mando de José de San Martín, precisamente para organizar la guerrilla, a pesar de que Carrera le pide que se vaya con él a Estados Unidos, le dice que no. Entonces, porque Rodríguez ya no cree en Carrera. Entonces, ahora, sin perjuicio de eso, sí, Rodríguez le exige a O'Higgins, ¿cómo se llama? Eh, Explicaciones de la muerte de los hermanos Carrera. Juan José y Luis son fusilados en 1818, José Miguel en 1821, y de hecho Rodríguez pierde la vida el mismo año 18. Y le exige respuesta, en fin, pero también el problema con Rodríguez es que hay muchas cosas que no son reales, Claro. ¿me entiendes? Porque esto tiene que ver con que se tomaron novelas escritas en el siglo XIX sobre Manuel Rodríguez que las terminamos convirtiendo en texto histórico y no lo son. Entonces, pero bueno, eso ya da para otro podcast, esto da para otro capítulo. Pero sí, las relaciones están quebradas después sin perjuicio de que Rodríguez, supongo que todavía seguía teniendo aprecio y cariño por Carrera y sus hermanos cuando los fusilan a los hermanos, por lo menos a Juan José y Luis en 1818. Y ahí volviendo a la figura de O'Higgins y Carrera también, por supuesto, pero en algún momento, sobre todo en el siglo XX, como que se politizó esta diferencia. En el fondo, como, mira, O'Higgins es casi que el representante del pueblo Ujú. versus Carrera, que era un aristócrata y por Sí, tanto cercano a la derecha. De hecho, hay propaganda de la campaña de Salvador que te la mandé Allende, yo, sí. claro, Sí. que dice como, mira, O'Higgins del pueblo, vota. O'Higgins del pueblo, vota por Allende, sí. Mira, es que eso tiene que ver con los anacronismos en política y darle colores a los personajes históricos es una cuestión que se ha hecho siempre y es un pésimo ejercicio. Pero sin ir más lejos, a ver, hay una foto, la he tratado de encontrar, ¿no? Pero bueno, en fin, también de una proclamación de Allende, creo que fue una de sus campañas senatoriales, y si no, puede haber sido el año 58 cuando era candidato a presidente, que hay un lienzo atrás y está en el fondo, curiosamente, esta Carrera,
está Balmaceda, está Luis Emilio Recabarren y puede que se me esté olvidando, y O'Higgins. Y el tema es que, ¿qué tienen que ver esos personajes entre sí? Apoyan, ¿y qué tiene que ver Luis Emilio Recabarren? Y bueno, vestirse con ropaje ajeno, la política siempre ha sido muy, muy curioso. De hecho, el gobierno del presidente Allende, en los años 70, cuando emiten los billetes de 1.000 y 5.000 escudos, ¿no? Se dedica a poner a José Miguel Carrera en esos billetes. También el nuevo cuño monetario que se hacen durante el gobierno de Allende. La moneda más chica estaba O'Higgins, pues ahí se da el cambio. En la moneda más chica estaba O'Higgins y en las monedas más grandes estaba Carrera, en la moneda de un escudo, y estaba Manuel Rodríguez en la moneda de 50 centésimos. Eso es una declaración política. El dinero implica una declaración política con los adornos que tú le pones. Entonces, eh, se dan esos fenómenos donde O'Higgins terminó convirtiéndose en un personaje de izquierda, en uno de derecha, Carrera en uno de derecha, convirtiéndose en uno de izquierda. Portales por lo menos siempre ha estado en el mismo lugar. Balmaceda también ha estado, mira, hay gente que en el mundo conservador que ama a Balmaceda porque era autoritario, en fin, cosas por el estilo, pero por otro lado se convierte en un mártir de la izquierda frente al capital oligárquico. Y bueno, lamentablemente Hernán Ramírez Necochea, por un lado, y hoy día Gabriel Salazar, en nuestra actualidad, se han dedicado a construir estos mitos tratando de buscar héroes a los cuales sí llevarles coronas de flores y sí admirarlos y convertirlos en los protagonistas de sus libros, cosa que a mí me parece un ejercicio peligrosísimo, cuando lo que hay que hacer es poner en tela de juicio y desnudar a todos por igual, ¿me entiendes? Entonces, se da este fenómeno que yo lo encuentro absurdo. Una explicación de los O'Higgins es que el régimen del general Pinochet quiso darle un lugar, un sitial de honor a O'Higgins junto con Portales, y por eso está el edificio Diego Portales y después el mausoleo O'Higgins, que está debajo hoy día de la Plaza de la Ciudadanía, donde más encima el gobierno del presidente Piñera tuvo la mala idea de poner al lado de la estatua de O'Higgins la estatua de Carrera. Y yo les recomiendo que cuando vayan para allá o busquen fotos, se van a dar cuenta que está la estatua de O'Higgins haciendo la carga, ¿no es cierto? Y al lado está una estatua que fue hecha en los años 80, que está en el Parque de los Héroes, ¿no? Mirando a O'Higgins con desprecio, porque lo está mirando para el lado y lo mira con desprecio. Entonces da esa idea curiosa, ese montaje monumental. Pero bueno, en fin, este tipo de cosas se dan y yo creo que que es un error. Claro. Y avanzando en el tiempo, después como al desenlace de la carrera o de la vida de Carrera, De José Miguel. claro, ¿cómo termina siendo fusilado finalmente en Mendoza? Ah, ya. Quien fue además uno de los principales protagonistas de la independencia. Eso pasa cuando te metí en fiestas a las que no te invitan. Me explico. Cuando Carrera vuelve de los Estados Unidos, vuelve con barcos llenos de armas y pertrechos que se las da el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Madison, creo que es el que le financia esto. El tema es que no tenía hombres. El gobierno norteamericano le dice: bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a permitir que usted reclute gente. Pero llegan a Buenos Aires y el gobierno del directorio, que manejaba Pueyrredón, le quita todo. Entonces Carrera muy picado, no puede volver a Chile, más encima Chile ya es un país independiente, se peleó Chacabuco, se peleó Maipú, en fin, se va a pelear Maipú después, entonces ya no había mucho que hacer y además encima el gobierno de Buenos Aires no lo deja avanzar. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente: Carrera se mete en la escena política argentina o rioplatense, y este es el periodo del inicio del periodo de las luchas entre unitarios y federalistas en Argentina, o en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y Carrera salía con los federalistas. Entonces va a estar, en el fondo, va a participar de la guerra civil que va a destruir eventualmente a la Provincia Unida del Río de la Plata, ya cuando Carrera esté muerto, eso sí, de la mano de la Liga Federal contra las Provincias Unidas. O sea, en la lucha entre Corrientes, Rosario, en fin, no es Rosario, es Corrientes, Santa Fe, etcétera, contra Buenos Aires. Y va a estar del bando de los ganadores, eso es cierto, pero fueron muy ingratos con Carrera. Hay un libro que por lo demás yo lo recomiendo, es difícil de encontrar, eso sí, que es el único libro que yo he leído de argentinos hablando bien de Carrera. Porque todo lo demás, Carrera, un pirata, un bandido, un pirata de tierra, un bandido, un asesino, etcétera. Pero este libro de Beatriz Oragoni, que es una gran historiadora argentina, es una biografía a medias, eso sí, porque en el fondo la biografía tiene que ser completa y ella se dedica a estudiar fundamentalmente
los años de carrera más en Argentina que en Chile, pero bueno. Pero es un libro muy bien investigado, muy interesante. Y ahí te narra qué es lo que va a pasar con Carrera. Carrera termina armando una montonera, ¿no es cierto?, que deambula por las Provincias Unidas, convirtiéndose en un personaje indeseable para todos los gobiernos provinciales y para el gobierno débil, gobierno central que tenía las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y lo van a terminar atrapando en Córdoba. ¿Por qué? Porque el gobierno de Mendoza había puesto precio a su cabeza. Igual que a lo de los hermanos Carrera, que están financiando un golpe de Estado en Mendoza. Entonces, lo que va a ocurrir es que lo traicionan sus propios hombres, de hecho, y lo entregan a las autoridades cordobesas, y finalmente Córdoba le va a entregar a Carrera a los mendocinos. Y ahí es cuando lo mandan a fusilar en un juicio sumarísimo. Y aquí está todo el drama y la parafernalia de cuánto tuvo que ver O'Higgins en esto, y la respuesta es nada. Porque el tema es que O'Higgins decidió mantenerse al margen, tanto con el fusilamiento de los hermanos Carrera como con el fusilamiento de Carrera. Es verdad, de los hermanos Carrera como el de José Miguel. Y por otro lado está lo de Rodríguez. A O'Higgins le cargan muchos muertos. Eh, bueno, quizá lo hablaron con Guillermo, pero la muerte de Manuel Rodríguez en realidad pareciera que las evidencias apuntan no a O'Higgins, sino a Bernardo de Monteagudo, ¿no es cierto? Que mandaba más que O'Higgins, de hecho. A pesar de que quizás José de San Martín lo intentó salvar, así que en ese sentido O'Higgins no tiene nada que ver. De los hermanos Carrera pudo haber hecho algo O'Higgins, por cierto, pero la política no es para tener amigos, ¿me entendí? Entonces, si el gobierno de Mendoza decidió hacerlo, los buenos oficios de O'Higgins podrían haber salvado a los hermanos Carrera, quién sabe, quizás no. Así que hay que quedarse con la historia, no con lo contrafactual. Y con lo de Carrera, ahí probablemente O'Higgins podría haber hecho algo también, pero no movió ni un dedo porque, nuevamente, esto era un tema del gobierno de Mendoza. Eh, y además, para todos los efectos, Carrera era un enemigo político. Y las cosas se arreglaban, lamentablemente, de esa manera en esa época. Carrera termina siendo fusilado, ¿no es cierto? Y lo peor de todo, y aquí tú te das cuenta el nivel de delitos de los cuales se acusaba, se le aplican penas infamantes post-mortem, es decir, tú no solamente te dedicaste a matar al personaje y asesinarlo, sino que además profanas su cadáver, no quedó cadáver de Carrera. La familia de Carrera dice que tiene un parte del cráneo, pero todos los exámenes de ADN han demostrado, más que no han demostrado que no es de Carrera, es que todos los exámenes de ADN dicen no hay conclusión, no se puede saber, porque no hay suficiente ADN sobreviviente, en fin. Y por lo tanto, puede que sí, puede que no, pero a Carrera lo destrozaron su cuerpo, le cortaron la cabeza, le pusieron una pica, una cuestión terrible. Entonces, y eso tiene que ver fundamentalmente con el tipo de delitos con el que se acusó a Carrera y a su gente, ¿ya? Y él se tiene que hacer responsable porque es el líder de esa falange que manejaban las Provincias Unidas. ¿Qué sentido tiene, Cristóbal, la figura de José Miguel Carrera hoy día en Chile? ¿Te parece que su legado sigue teniendo como un impacto distinto? ¿Está más o menos opacado por la otra figura o por esta muerte que comentaba? ¿Es parte de la identidad nacional? ¿Cómo quedó Carrera en la historia? A ver, yo creo que los personajes históricos hay que tasarlo en su justa medida, ¿me entendí? O sea, nuevamente, yo tengo un resquemores bastante grandes con la gente que mira la historia como una religión, que no me toca estos personajes, que estos son líderes, ¿cómo se atreve usted a hablar mal de ellos? En fin. A ver, yo no les debo nada en el fondo, no tengo ninguna deuda de gratitud con ellos porque en el fondo yo nací 200 años después que estos personajes ya habían fallecido, ¿me entendés? Sin perjuicio de eso, uno puede interesarse en sus vidas, uno puede analizarlo y por lo tanto uno decir, bueno, que usted debería estar agradecido que no hicieron independiente. En realidad es como estar agradecido por haber nacido, ¿me entendés? No tiene ningún sentido hacer eso. Pero sí lo que tiene sentido es analizar los personajes en su medida, de acuerdo a su época, con sus ideas, con sus luces, con sus sombras, con lo bueno, con lo malo, con todo. Eso es lo que en el fondo te crea unas buenas biografías. Sin duda, el gobierno de Carrera, porque uno dice, es que Carrera lo hizo. No, no, no. Carrera es el líder de un gobierno que manda a hacer un montón de cosas. La libertad de vientre es un avance importante en cuanto al reconocimiento de la dignidad humana de aquellas personas, pocas personas que estaban bajo esclavitud en Chile, pero importante. Segundo lugar,
está el tema de la creación de la biblioteca del Instituto Nacional, aunque claro, eso tuvo un precio. Crear la biblioteca del Instituto Nacional significó fundamentalmente depredar las bibliotecas de todas aquellas personas que no eran partidarios de Carrera y que se las robaron en el fondo. Entonces, ahí la justicia política, la justicia, perdón, indicaría por lo menos hacer esa salvedad de que ese acto estuvo teñido precisamente por el latrocinio y por la persecución política, porque también ahí está el otro tema. Nunca hablamos de los perseguidos por Carrera, y Carrera termina siendo un héroe. Lo mismo pasa con O'Higgins. Nunca hablamos de los perseguidos por O'Higgins. Entonces, eso, como te digo, son dos caras que siempre hay que tener en mente. En segundo lugar, o tercer lugar, y con esto termino, sin lugar a dudas que Carrera es un personaje importantísimo en nuestra temprana historia independiente. Es un personaje que fue relevante, es uno de los caudillos militares que va a tener Chile, es un personaje que, si bien era un civil, se transforma en un militar, lo mismo que O'Higgins, lo mismo que Freire, lo mismo que casi todos los líderes de la independencia chilena, eran civiles convertidos en militares. Pero por otro lado, te diría yo que todavía queda mucho por entender y estudiar al personaje, ¿ya? Hay fuentes que hay que encontrar, hay trabajo que hay que hacer, hay investigaciones que hay que hacer, y que ojalá alejadas de esta idea de que poco menos que estos personajes son santos y que no se les puede tocar. Al contrario, yo lo quiero bajar, ponerlo a ras de suelo, desnudarlo y entenderlo. Quiero meterme en su cabeza, y eso creo yo que ese es el acto más histórico que nosotros podemos hacer y de mayor respeto para entender a estos personajes con todas sus dimensiones. Es lo que hacen los norteamericanos con sus personajes históricos, los Founding Fathers en Estados Unidos, son archiestudiados, y esa geografía que se hacía hace por lo menos 100 años que ya no se hace de estos personajes. Y nadie le falta el respeto, ¿no es cierto?, al decir que George Washington o Thomas Jefferson, grandes líderes, gente brillante en muchos sentidos, especialmente Jefferson con su idea de la Declaración de Independencia, que en sí mismo es un texto valiosísimo, eran dueños de esclavos, ¿ya? Ahora, nuevamente, no ser maniqueo, decir, bueno, malo, moralina, no, pero pasó, esto es así, hablemoslo, ¿ya? Y con nuestros héroes de la independencia, con nuestros padres fundadores, madres fundadoras, etcétera, que también hay mujeres que participaron de esto, vale la pena, ¿no es cierto?, analizarlos en forma absoluta y completamente despiadada, lo que no significa que sea algo malo. Yo no quiero tener héroes, quiero tener personajes a los cuales entender y que eventualmente yo los pueda, esto es una cuestión personal, ¿no es cierto?, y cualquiera puede hacerlo, admirarlos o rechazarlos, ¿me entiendes? Pero siempre entendiendo que son parte fundamental de nuestra historia. Cristóbal García Huidobro, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Personajes Estelares. Gracias, José Francisco, y cuando quieran, feliz de volver, que les vaya bien. Muchísimas gracias por su sintonía y atento a las próximas ediciones de Personajes Estelares.